Pero muy buenos días, señoras y señores. Para mí siempre es un honor compartir con todos ustedes, especialmente y aún más momentos como este, para homenajear al héroe máximo de la nacionalidad paraguaya, el mariscal Francisco Solano López Carrillo. El mariscal murió el 1 de marzo de 1870, como todos saben, a los últimos componentes de su diezmada tropa y en pleno campo de batalla, hecho con el cual culminó la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Ahora les voy a deleitar y presentar este poema de don Isidro Cabral, mi profesor, Canto al Mariscal, y dice así: llega el 1 de marzo en que debemos recordar y hacer loa sin descanso a un valiente mariscal. Él es Francisco Solano, nuestro héroe sin igual, que en guerra ante 3 naciones defendió al Paraguay. Soportó traición e intrigas, mas él tuvo una misión: salvar la tierra invadida, y el pueblo lo acompañó. Una diagonal de sangre 5 años soportó, con calor, frío, sed y hambre a la patria defendió. Después de cruentas batallas a Cerro Corá llegó, y el despiadado enemigo de un disparo lo mató. 1870, 1 de marzo murió Francisco Solano López, coloso de la nación. Dijo: muero por mi patria, su bandera no entregó, salvó la soberanía con patriotismo y valor. Hoy honramos su memoria y de tantos héroes más, y los libros lo recuerdan como el máximo titán. Y ya retumba en la historia: ¡viva López, el mariscal! Canto al Mariscal de Isidro Cabral, una voz de este servidor.